Iniciamos con Impacto BTV edición matutino. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde interactuar con nosotros en las redes sociales. En cada una de estas plataformas nos encuentra como BTV Honduras. Estamos más que preparados con esta hora informativa para que usted se mantenga al tanto de todo lo que sucede a nivel nacional y lo que ha sucedido durante las últimas horas y por supuesto también en el campo internacional. Buenos días, Ani Romero. Buenos días, Andrómeda. Estamos preparados ya para darle a conocer lo que está pasando en el país a través de Acción Radio, también 92.5, 95.1 y 95.9 en todo el territorio nacional y como usted lo mencionó también en www.btv.com.hn. De inmediato nuestros titulares. Y le damos a conocer que la Corte avaló la apelación del gobierno de Donald Trump para cancelar el TPS a hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Los tepecianos tienen un poco más de 2 semanas para poder resolver su situación. Bueno, las lluvias en las últimas horas han dejado incidencias en el territorio nacional. Las más graves se reportan en el departamento de Olancho y algunas inundaciones en la capital. Además, le damos a conocer que la oposición rechaza la adhesión al tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Perversión para la niñez en el país. La mayoría de las iglesias, grupos pro vida y pro familia no acompañan esta iniciativa porque este protocolo vendría a establecer obligaciones al Estado de Honduras. ¿Para qué ejemplos? Le pongo ejemplos de la niñez. Tratamientos hormonales de niños que se quieran hacer niñas o niñas. En noticias internacionales le damos a conocer que Estados Unidos anunció que pintarán el muro en su frontera con México de color negro para que acumule calor y resulte más difícil de escalar para quienes intenten llegar a ese país. Bueno, manténgase siempre en alerta y pendiente porque el pronóstico de lluvias continúa todavía para este jueves con la influencia de una vaguada que estará generando precipitaciones en varias regiones del país, además del ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe que también estará dejando lluvias en algunas regiones. Muy buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo de este jueves 21 de agosto. Este día la convergencia de humedad y viento proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico continuará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayoría del país y esperándose los mayores acumulados de precipitación para la región occidental, el suroccidente, la región sur, la región central. Y siempre en este tema le damos a conocer las últimas incidencias registradas en todo el territorio nacional. Y es que justamente medios locales informaron que en cuestión de horas o 1 hora de lluvia, las calles de la colonia Morazán, esto en Catacamas, quedaron completamente inundadas. Vecinos expresaron su preocupación ante la falta de un sistema de drenaje eficiente, ya que aseguran que cada vez que se registran precipitaciones de mediana intensidad, el agua se acumula rápidamente, dificultando el paso de vehículos y peatones. Hasta el momento no se reportan daños materiales graves ni personas afectadas. Sin embargo, pobladores piden a las autoridades municipales atender esta problemática que cada invierno genera riesgos y complicaciones en la zona.
Bueno, esto es parte de lo que ha sucedido en el departamento de Olancho. También le damos a conocer que hubo lluvias que provocaron algunas incidencias aquí en la capital de la República, en la colonia La Kennedy. Videos que circularon fueron compartidos por los vecinos en este sector que muestran estas imágenes de las inundaciones que habría provocado la lluvia. Además de esto, también en Valle de Ángeles se reportaron algunas inundaciones esta noche en el sector 3 de Las Rosas, en Francisco Morazán. Reportan estragos derivados de la tormenta que arreció sobre el país esta noche, y esos son algunos de los videos que circulan en las redes sociales. Y como información de último minuto, a esta hora de la mañana nos enlazamos rápidamente con nuestro compañero Walter Pérez. Se encuentra ubicado en un punto de la capital y nos trae importante información. Con usted, Walter, buen día. Buenos días, compañeros, y lamentable dar este tipo de información tan temprano. Muchas personas, muchos hondureños se levantan obviamente para poder irse a sus trabajos, hacia sus lugares de estudio, sin imaginarse de poder encontrar la muerte. Este es el caso de este caballero. Ha perdido la vida hace unos minutos producto de un accidente vehicular, específicamente donde funciona en unos metros la estación policial, la cuarta estación policial a la altura del sector del Zonal Belén en Comayagüela. Ha perdido la vida un motociclista tras perder el control de su vehículo y impactó en uno de los paredones que se encuentran en este sector, calle que da acceso, recalcamos, al sector del mercado Zonal Belén en Comayagüela. Mucho ojo a la población, a los conductores de motocicleta especialmente. El pavimento está húmedo ya que ha llovido en las últimas horas. Hay que manejar con cuidado. Aquí hay una curva. Hay una curva aquí a la altura del sector del Zonal Belén. Y obviamente aquí es imposible que vengan con exceso de velocidad. No sabemos si es el caso de este caballero que lastimosamente ha perdido la vida. Este joven motociclista con identidad aún desconocida. Ya se encuentran las respectivas autoridades, en este caso inspecciones oculares, medicina forense también, y el respectivo fiscal de turno del Ministerio Público para hacer el respectivo levantamiento de este caballero. Recalcamos que ha perdido la vida accidentalmente, perdió el control de su vehículo, en este caso una motocicleta, en una curva que da acceso al sector del Zonal Belén, impactó en contra de un muro. El golpe le provocó la muerte de manera instantánea. Este caballero, lastimosamente. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, del 100%, el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren a nivel nacional, la responsabilidad es de los motociclistas. Es lo que señalan en este caso las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Y de 10 accidentes que ocurren, 7 son motociclistas que pierden la vida. Así que mucho ojo a los conductores, especialmente a los que se conducen en vehículos de 2 ruedas. Mucho ojo para evitar este tipo de escenarios que les estamos mostrando a esta hora de la mañana tan temprano. No sabemos si este caballero iba para su trabajo o para su lugar de estudio, pero lo lastimoso es que la muerte lo ha encontrado acá, justamente a la altura del sector del Zonal Belén, y lastimosamente queda una familia enlutada. Parte del reporte, compañeros, les estaremos ampliando mayores detalles en torno a este suceso, la identidad del caballero que ha perdido la vida, recalcamos, en este accidente de tránsito ocurrido en el sector de Comayagüela. Mi reporte, imágenes de Elvis Zambrano a esta hora con ustedes. Bueno, lamentable estas imágenes con las que iniciamos este día aquí en la capital, un accidente donde una persona ha muerto, ha perdido la vida, así que el llamado constante a la prudencia mientras usted maneja un vehículo para que pueda proteger su vida y que no tengamos luego que lamentarnos por estas situaciones. Siguiendo con la información, ahora entramos a otros temas y le damos a conocer
que ante la celebración del jubileo 2025, la Iglesia Católica y también organizaciones de la sociedad civil buscarán de nuevo que Honduras pueda gozar de una condonación en su elevada deuda externa. En la celebración del año jubilar 2025 de la Iglesia Católica, una de sus metas es lograr la condonación de la deuda externa para los países pobres y altamente endeudados como Honduras, quien en el año 2000 ya fue favorecido con el perdón de unos $2.000 millones por los organismos internacionales de crédito. Bueno, cuando no tenemos resultados palpables que la gente pueda vivir en un estado de bienestar, es difícil ir a pedir condonación de deuda. Yo creo que lo que se puede lograr es algún reperfilamiento de la deuda y quizás alguna negociación en el tema de cesar ciertos pagos cuando hay fenómenos naturales que afectan al país. Los economistas aseguran que no es muy factible que Honduras logre una nueva condonación de su deuda externa, por lo que recomiendan que en el país exista una política de control del endeudamiento público. Una condonación en estos momentos es necesaria, desgraciadamente no es factible, porque Honduras ya fue beneficiado con esto hace unos 20, 25 años y eso va a ser muy difícil que se consiga. Lo que hay que buscar es que haya una política de endeudamiento más prudente, que salgamos de esas jaranas que tenemos. Los empresarios aseguran que el grave problema que enfrenta el país es que hay mucha corrupción, ya que han sido muchos los políticos los que se han robado los recursos del pueblo. Quienes más le han fallado a Honduras son los mismos hondureños, convertidos en altos funcionarios y que han permitido actos de corrupción o han participado en los mismos a tal grado de empobrecer tanto a Honduras como Estado como a la población hondureña en general. En el caso de Honduras, la Iglesia Católica y las organizaciones de la sociedad civil esperan al menos lograr una reperfilación de la deuda externa que ronda los más de $17.000 millones. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Siempre en temas económicos le detallamos que la búsqueda de empleo en una maquila en Villanueva Cortés casi termina en tragedia cuando cientos de postulantes se abalanzaron al portón del Parque Industrial CIP Buenavista con el objetivo de conseguir una oportunidad laboral. Expertos señalan que este hecho debe verse como una señal de alarma y la necesidad desesperada de la población. Entre gritos y empujones, cientos de hondureños buscaron con desesperación entrar a realizar pruebas para trabajar en una maquila en CIP Buenavista en Villanueva Cortés. La aglomeración y la lucha por conseguir una oportunidad llegó a un punto en el que casi ocurre una tragedia, hecho que desnuda la realidad de empleabilidad en el país. De esos trabajadores que están ahí en esa pelea por una oportunidad son ex empleados que han estado pendientes. Hay empresas que están generando muy poco, pero están generando empleo. Imagínense que llegan 2.000 personas y al final esta empresa solo contrata 20, 30 personas. Entonces, los grupos de trabajadores que se concentran en esos portones agrediéndose unos con otros por ser los primeros en ser contratados. Esto debe ser un motivo de alarma para el Estado y para el mismo sector empleador, pues porque los empresarios al final están como que buscando a ver qué resuelven, pero hace falta ese apoyo. Por su parte, este economista señala que lo ocurrido en esta maquila solo refleja la falta de políticas públicas para la generación de empleo. Es una situación que es el resultado de falta de políticas gubernamentales de incentivación a sectores productivos como el agro, como la micro y pequeña empresa, como la construcción, de poder dar esas facilidades para que se puedan crear fuentes de empleo, empresas para que nuestra gente, que es inmensamente pobre, pueda tener una opción de ingresos para mantenerse a sí mismo y a su familia. Entre tanto, la red de sindicatos ve una luz de esperanza en el nuevo orden arancelario que pone a Honduras en una posición de ventaja sobre países como Nicaragua, a quien se le impuso un 18% de arancel en comparación al 10% que recibió Honduras, por lo que algunas plantas de manufactura ya piensan en migrar sus operaciones a suelo catracho. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. ¡La van a quebrar! ¡La van a quebrar! ¡La chavala está metida en el hoyo! ¡Háganse para allá!
Cambiamos de tema y le damos a conocer lo último que ha acontecido en el tema del estatus de protección temporal para hondureños, nicaragüenses y nepalíes en los Estados Unidos. Y es que los medios de comunicación en las últimas horas han anunciado, uno de ellos, Los Angeles Times, en un artículo informó sobre la decisión de un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que aceptó la solicitud del gobierno federal de suspender una orden del Tribunal del Distrito que había extendido el estatus de protección temporal a beneficiarios en Honduras, Nicaragua y Nepal. El 31 de julio, un tribunal del distrito ordenó posponer las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional que terminaban el TPS para estos países, al menos hasta una audiencia programada para el 18 de noviembre del 2025. El fallo del caso conocido como NTPS NOM significa que los titulares del TPS de Nepal perderán su estatus y su permiso de trabajo inmediato. Entre tanto, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal el 8 de septiembre. Y ante estas últimas decisiones, por supuesto que también organizaciones pro-migrantes se han hecho pronunciar referente a esta situación y justamente el TPS o Alianza Nacional de TPS ha manifestado lo siguiente: la administración Trump está desdocumentando sistemáticamente a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos, ciudadanos estadounidenses, abriendo negocios y contribuyendo a sus comunidades. Esto dijo Jessica Banzal, quien es abogada de la Red Nacional de Jornaleros. La decisión inexplica a la Corte de permitir que las terminaciones del TPS entren en vigor a partir de un tribunal del distrito las considero probablemente inconstitucionales. Un sufrimiento tremendo e innecesario para decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 niñas y niños ciudadanos estadounidenses, hijos de beneficiados por el TPS. Estos beneficiados de TPS de Nepal también son afectados por el fallo y han vivido legalmente en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que los de Honduras y Nicaragua han vivido con un TPS por más de 26 años. Las órdenes de terminación de lo que es el estatus de protección temporal les concede solo 60 días antes de perder el estatus. No puedo creer que el gobierno quiera arrancarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé, dijo Johnny Silva, quien es beneficiario del TPS demandante de Honduras. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí en los Estados Unidos, reza parte de este comunicado. También el ataque de esta administración contra el TPS es parte de una campaña concentrada para privar a las personas no ciudadanas de cualquier estatus legal. Esto ha dicho Amy McLean, quien es abogada de esta fundación del norte de California. El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el final de esta lucha. La protección humanitaria al TPS significa algo y no puede ser destruida tan fácilmente. Bueno, y con esta noticia vamos hasta San Pedro Sula porque nuestra compañera Cintia López se encuentra en compañía del experto en temas migratorios, Ilish Cornejo. ¿Cuáles son esas opciones, Cintia, que tienen los tepecianos ahora ante esta nueva determinación de la Corte en los Estados Unidos? Buenos días. Así, buenos días, compañeras en estudio, televidentes de Impacto BTV Matutino. Le traslado la consulta al abogado Ilish Cornejo, asesor en temas migratorios. ¿Qué opciones tienen ahora los tepecianos con esta cancelación que han recibido de parte de Estados Unidos al estatus de protección temporal? Buenos días, Cintia. Buenos días a los amigos televidentes de BTV. Bueno, aquí hay dos noticias. La primera es que a partir del 8 de septiembre la Corte Federal de Apelaciones le dio luz verde al gobierno de los Estados Unidos para cancelar el TPS a Honduras, Nicaragua y también para Nepal. Entonces, pero dentro de esta misma resolución que la Corte emitió, nos establece que no se va a poder deportar a ningún inmigrante de estos 3 países hasta que la Corte de Apelaciones revise el caso a detalle. Esto le da también luz verde a las personas que están amparadas bajo este estatus. ¿Por qué? Porque así como puede tardar una semana, 2 semanas, 3 semanas, o puede que esta resolución salga hasta el 18 de noviembre, le da esperanzas también a estas personas para que puedan hacer sus gestiones. En cuanto a qué tienen que hacer, bueno, es presentar nuevamente una apelación a esta decisión que ha tomado la Corte de Apelaciones. ¿Y esto cuánto tiempo podría demorar? ¿Podría darles alguna esperanza de poder permanecer en Estados Unidos? Todo esto depende de la carga que tenga esta Corte.
hasta ahorita tienen esperanzas. ¿Por qué? Porque el TPS a partir del 8 de septiembre ya no va a ser renovado. Entonces ya nos habían dicho que a partir del 9 todas las personas que estaban amparadas al TPS eran indocumentados. Pero con esta resolución que también dio la Corte, que no se va a poder deportar a ningún inmigrante hasta que la Corte de Apelaciones revise el caso. ¿Qué consecuencias tiene esta determinación que se ha tomado y qué puede hacer Honduras para poder resarcir de alguna manera el problema que se está generando en ese momento? En este sentido, hay consecuencias, sí. ¿Por qué? Porque las personas, me imagino que van a empezar a vender sus pertenencias para mandar dinero. ¿Por qué? Porque en el momento que esto llegue a pasar, no es lo mismo que usted se venga ya con un parte de capital a que usted lo pierda todo. Esto al país le va a generar un incremento económico. Pero ¿qué sucede? Dentro de 3, 4, 5 meses, que ya estos tepecianos no estén, va a venir nuevamente un descenso para nuestro país porque ya no van a haber remesas. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno, pues hemos visto que en estos 3 meses no se ha pronunciado sobre qué propuestas tiene para cómo, primero, si estos hermanos hondureños vienen, cómo insertarlos nuevamente a la sociedad, qué oportunidades se les debe dar. Entonces, mientras para el gobierno no sea una prioridad nacional, vamos a tener muchos problemas. Muchísimas gracias al abogado Ilish Cornejo, asesor en temas migratorios. Escuchaba usted pues las opciones que tienen los hermanos tepecianos en Estados Unidos y además las consecuencias que esta determinación va a traer para nuestro país. El informe desde San Pedro Sula, compañeras. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por esa importante opinión en cuanto a este tema. Ahora nos enlazamos hasta un punto de la capital con la periodista Gabriela Plata, y es que ayer circulaban diferentes videos en la colonia La Kennedy referente a las afectaciones que ha dejado las lluvias de ayer, que estuvieron aproximadamente 1 hora, pero se sentían bastante fuertes también. Y bueno, conocemos que este sector es uno de los más vulnerables de la capital. Usted nos trae todo el informe. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, Andrómeda, muy buenos días, Ani. Como ustedes lo mencionaban, y tras la circulación de estos videos en redes sociales, nosotros nos hemos trasladado hasta la colonia Kennedy para poder atender esta denuncia por parte de la población hondureña. Y es que, como ustedes lo afirmaban, este sector es sumamente vulnerable ante las lluvias, tomando en cuenta que nosotros ya estaríamos llegando en el país a estos meses donde tienden a incrementarse las precipitaciones lluviosas. Nos ubicamos precisamente en las inmediaciones del Instituto Jesús Villaselva. Como pueden observar ustedes en la calle, estos son los precedentes que dejan la lluvia. Asimismo, vamos a mostrarles también algunas de las viviendas, las afectaciones que han dejado estas altas condensaciones lluviosas. Y bueno, vean ustedes precisamente cómo se encuentran y el alcance que pueden llegar a tener los diferentes desbordamientos de agua. Este es un problema que ha estado persistiendo múltiples veces precisamente en esta colonia, y ellos, los vecinos, manifiestan, están cansados de poder continuar interponiendo estas denuncias, donde hasta este momento no se les ha dado una respuesta concreta. Sin duda, un llamado también a la población hondureña a poder mantener el orden, evitar botar basura en las calles, ya que esto genera que los tragantes pues tienden a llenarse y asimismo no circulen de forma definitiva las diferentes desbordamientos de agua. Lo que nosotros podemos informarles, compañeros, atendemos esta denuncia desde la colonia Kennedy y las afectaciones lluviosas que se han generado precisamente en esta colonia. Vean ustedes el resultado de las lluvias precisamente aquí en la colonia Kennedy, a inmediaciones del Instituto Jesús Villaselva, y el llamado a las autoridades estatales a poder atender este llamado. Es lo que nosotros podemos informarles, compañeros. Regresamos con ustedes hacia los estudios principales. Nos vamos a una pausa y al regresar le damos a conocer que justamente pues han dictado prisión preventiva para acusados de terrorismo en contra de Manuel Zelaya.
6 de la mañana, 29 minutos. Seguimos con las noticias y le damos a conocer que tras una extensa audiencia inicial en el caso de tres acusados de terrorismo y conspirar para presuntamente asesinar al expresidente Manuel Zelaya, ellos siguen generando algunas controversias. Este caso, una ola de críticas también entre diferentes sectores. Escuchemos. La tristeza y la impotencia fueron protagonistas por parte de los familiares en los juzgados de corrupción, tras que un juez dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los 3 acusados de atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Se ha dictado una resolución en relación a estos 3 ciudadanos que fueron acusados por actos preparatorios punibles y asociación terrorista. Se trata de Arcadio Corrales, también Perfecto, Enamorado y Antonio Catán. Auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Ante este panorama, la defensa de los acusados asegura que el Ministerio Público careció de pruebas sólidas. Sin embargo, respetarán la decisión y actuarán conforme a la ley, presentando un recurso de apelación en los próximos días. Lógicamente, ¿verdad? Como defensores, al no estar de acuerdo con una resolución, vamos a analizar la posibilidad de presentar un recurso de apelación en contra de esta resolución, que es nuestro derecho, ¿verdad? Por no estar conforme. Igual el Ministerio Público, si hubiese sido un sobreseguimiento, seguramente hubiese interpuesto la apelación. Están los audios, están los resultados de la investigación policial, se hicieron investigaciones relacionadas con la aportación de armas, los bienes inmobiliarios de los imputados, aspectos de carácter económico. El presidente del CODE, Hugo Maldonado, denunció un trasfondo político en el caso. No la compartimos, aquí hay un juego político, aquí hay intereses. La verdad es de que no condeno la acción porque el tribunal está en esa libertad, pero créanlo que lo mínimo que nosotros esperábamos como organismo de derechos humanos era una libertad condicional o un sobreseguimiento provisional. En tanto, el analista político Fernando González calificó la acusación como injusta y advirtió que organismos internacionales podrían tomar nota de la situación, ya que solamente existen unos audios donde se escucha a los 3 hombres hablando sobre las presuntas acciones en contra del exmandatario, pero estas no son pruebas concretas. Hoy empezaron con 13 verdaderos presos políticos que hoy guardan prisión. Créalo que los entes internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a tener conocimiento de esta situación injusta que están pasando estas 3 personas. La próxima audiencia preliminar para los implicados quedó programada para el próximo 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, seguimos con las noticias. En esta mañana, Walter Pérez se encuentra en compañía de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes están brindando algunas recomendaciones ante las lluvias pronosticadas para estos días. Walter. Buenos días, Ani, televidentes. En efecto, Isaac Zapata, me acompaña el sargento de bomberos Isaac Zapata. Bueno, aquí es importante las recomendaciones, sargento, para la población especialmente que reside en zonas de alto riesgo. Ya estamos prácticamente en temporada de invierno, gracias a Dios. Ustedes no tienen incidencia, nos comentaba Extracámara, de las últimas horas, producto de la lluvia. Esto es importante, ya que en años anteriores prácticamente era un caos en la capital. Claro que sí, muy buenos días. En el transcurso de las 24 horas que hemos tenido nosotros prácticamente de turno, a través de ayer que cayó esta fuerte tormenta aquí en lo que es la ciudad capital, pues no tuvimos nada que poder lamentar, gracias a Dios. Las recomendaciones que le podemos dar a la ciudadanía es que las personas que viven aledañas a lo que son quebradas, ríos, que la estén monitoreando realmente y que estén pendientes de los boletines informativos, tanto de Ecopeco y tanto así como ustedes como medios de comunicación, para estar pendiente de cualquier tipo de eventualidad. Cualquier cosa, pues siempre los números telefónicos que la gente tiene que abocarse, el Cuerpo de Bomberos, el 911, donde nosotros estamos prestos las 24 horas del día. Y esto es importante, Isaac, para evitar pérdidas de vidas humanas, que es lo primordial. Claro que sí, porque lastimosamente pues nuestra ciudad es un poco vulnerable a este tipo de fenómenos naturales. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Las cosas materiales se pueden recuperar, pero una vida sí es muy importante para nosotros. Nos comentaba Extracámara que el día de ayer, cuando cayó esta lluvia aquí en la capital,
obviamente ustedes ya estaban listos con todo el equipo por cualquier incidencia. Claro que sí, el Cuerpo de Bomberos siempre estamos listos para cualquier tipo de eventualidad, ya sea en invierno, verano. Ayer tuvimos que ponernos pendientes con nuestras unidades, nuestro equipo de rescate, utilizar el equipo necesario para este tipo de fenómenos. ¿Será que la población ya está agarrando conciencia, sargento? Porque le hago la interrogante, porque en años pasados aquí era un caos, la capital, inundaciones por todos lados. Pues probablemente está funcionando lo que es la cultura de prevención con la ciudadanía, y eso es muy importante para nosotros porque nos hace minimizar pues nuestros esfuerzos, ¿no?, con el personal. Muchas gracias al sargento de bomberos Isaac en torno a este escenario que tiene que ver con las lluvias que prácticamente están azotando a nivel nacional. Hay que estar al pendiente la población hondureña, tal como lo han indicado las autoridades del Cuerpo de Bomberos, especialmente los que residen en zonas de alto riesgo. Lo importante aquí, por lo menos que durante las últimas 24 horas, específicamente aquí en la capital, el Cuerpo de Bomberos no ha reportado incidencias como las que se registraban en años anteriores, así que esperemos que la población siga agarrando conciencia para evitar pérdidas de vidas humanas producto de las lluvias. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano con ustedes. Gracias, Walter. Bueno, y es que pese a que no se han registrado pérdidas significativas, no hay que bajar las alertas y hay que mantenerse pendiente porque continúan las lluvias, al menos por este día, según lo anunciado por Senaos. Siguiendo con las noticias y en otros temas, le damos a conocer un poco de lo que sucedió en la sesión legislativa correspondiente a este miércoles por la noche en el Congreso Nacional. Y es que la oposición se manifestó en contra de la adhesión de Honduras al tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, argumentando que el país no cuenta con las condiciones necesarias para cumplir plenamente con los compromisos que este acuerdo internacional exige. Hemos dado la postura desde el inicio de la sesión que no íbamos a acompañar este protocolo que violenta a la niñez, es perversión para la niñez en el país. La mayoría de las iglesias, grupos pro vida y pro familia no acompañan esta iniciativa porque este protocolo vendría a establecer obligaciones al Estado de Honduras. ¿Para qué ejemplos? Le pongo ejemplos de la niñez. Tratamientos hormonales de niños que se quieran hacer niñas o niñas que se quieran hacer niños. Tendría la obligación y tendría sanciones al Estado si los niños exigen, o un determinado grupo, o un determinado individualmente un niño exigiera el cambio de nombre, niña ponerse niño o niña ponerse el nombre de niño. Esas cosas no las podemos permitir y votamos en contra, más de 65 diputados no la... En Honduras está la Convención del Niño y de la Niña, que ya forma parte de nuestro marco normativo. Los protocolos facultativos vienen a reforzar el cumplimiento de este tipo de convenciones. El protocolo, o en este caso la Convención del Niño y la Niña, cuenta con 3 herramientas o 3 protocolos facultativos. Uno, que viene a garantizar evitar el uso de los menores en conflictos armados. 2, el que viene a reforzar el combate a la pornografía infantil y todos esos delitos conexos que ya Honduras los ha ratificado. Y ahora el tercero era establecer un régimen de comunicaciones, es decir, aquel niño, aquella niña que se ve vulnerado en los derechos que ya declara la Convención, que pueda tener un acceso a una denuncia o a una queja. Pero siguiendo con las informaciones, otra vez cambiamos de tema y le informamos que Roberto Rodríguez, analista y economista, reaccionó con dureza ante el caso de Juan Ramón Molina. Criticó la corrupción y también la falta de control sobre el dinero público y señaló que los implicados deberán rendir cuentas ante la justicia internacional. No hay manera que puedan lavar las manos en el manejo de esos recursos porque ellos saben que es su responsabilidad de manera directa manejar adecuadamente esos fondos. A la hora de las responsabilidades, todo el mundo se quiere hacer el loco, de alguna manera evadir las responsabilidades, pero de manera directa el COEP, como junta directiva del COEP, son responsables directamente. Así se roban el dinero aquí en nuestro país y por eso estamos jodidos como estamos, porque cada pícaro, hay demasiado pícaro, demasiado delincuente, demasiado ladrón para tan pocas autoridades que ejercen el control sobre el dinero.
Y ahora le informamos también que el Tribunal de Sentencia admitió la causa contra el exfiscal Francia Medina, quien enfrenta al menos 42 delitos, entre ellos lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cargos por falsificación de documentos públicos. De corrupción, criminalidad organizada y medio ambiente, va a continuar con la audiencia de juicio oral y público. En este caso con la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina Martínez, quien está acusada por diferentes delitos, falsificación de documentos públicos, 80 delitos, fraude, entre otros, por la participación que ella tuvo en la sustracción de más de 80 millones de lempiras del Banco Central de Honduras. El Ministerio Público tiene ya en su haber todos los elementos que vinculan o implican al exfiscal del Ministerio Público en estos hechos ilícitos y esperamos que al final del juicio pues el tribunal le declare culpable y le aplique ya las penas que establece el Código Penal. Bueno, tomando en cuenta la cantidad de delitos por el cual está siendo acusada, no se descarta que podía purgar hasta más de 100 años de prisión. Son delitos gravosos. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos el tema del estatus de protección temporal y esta última determinación que han tomado las autoridades judiciales en los Estados Unidos. Nuestra compañera Gabriela Plata ahora mismo nos comparte pues las declaraciones del vicecanciller de la República en relación a lo que han mencionado, pero antes de esto le vamos a dar a conocer que la reciente denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción ha despertado el malestar del titular de la Secretaría de Gobernación, Tomás Vaquero, quien se desmarca de dichas acusaciones, mientras desde la sociedad civil reprochan el incremento de actos de corrupción en la gestión pública. Tildando de sensacionalista e irresponsable, el ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, rechazó la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción, donde se acusa a esta entidad por el presunto desvío de más de 103 millones de lempiras a organizaciones no gubernamentales y allegados para la ejecución de proyectos de forma irregular. Que esto es una cuestión, para mí, sensacionalista, irresponsable y deshonesta del CNA. Nosotros más bien actuamos para desarticular dicha red. Desarticulamos dicha red y le dimos de baja a las ONG que están siendo señaladas ahí. Nosotros fueron canceladas 6 organizaciones no gubernamentales. Precisamente se detectó que había un mal manejo por parte de estas organizaciones y procedimos a darles de baja. Estas ONGs, háganlo con esto de esta forma, adjudíquenles tantos recursos. No hay cantidades específicas para asignarle a cada Secretaría de Estado o ejecutor, o ente que gestiona administrativamente estos recursos. Ahora la balanza se inclina sobre el ente acusador del Estado, quien será el encargado de abrir estas investigaciones. Sin embargo, analistas cuestionan el rol del Ministerio Público ha sido infértil y en total complicidad en casos emblemáticos de corrupción por la gobernanza actual. Pero en realidad lo que hemos tenido es que nadie investiga las denuncias de corrupción en este gobierno y algunas muy obvias. Informes en los organismos de sociedad civil no van a arriesgarse a sacar datos falsos, ¿verdad? Porque eso les acarrearía una acción penal. En denuncias que han hecho, imagino que están bien sustentadas como para hacerlas públicas. Y cuando vemos la reacción del gobierno, que es de hostilidad, pues sí creemos de que son ciertas. Desde sociedad civil denuncian el incremento de actos de corrupción en la gestión pública, asegurando que con la llegada del año político estos han ido en picada, afirmando que estas serán reveladas en los próximos días. Entonces, en estos últimos 4 meses quieren hacer lo que no lograron hacer en los 4 años anteriores. La corrupción sigue y está presente tristemente en la administración pública hoy. Varios estaremos presentando en las próximas semanas varios casos que hay. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Una reacción en torno a este tema, diputados del oficialismo tildan como medias verdades en la denuncia presentada por el CNA en contra de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización por el presunto desvío de fondos millonarios.
verdades. Y las medias verdades son mentiras. O sea, drenar, lo deja como que se lo robaron. Que la Secretaría de Gobernación haya canalizado recursos para la realización de proyectos, eso sí es cierto. Pero los proyectos están ahí. O sea, a ver, desde el Congreso Nacional, aparte de los presupuestos que tiene la Secretaría de Gobernación, se han asignado recursos para realizar proyectos. Estos han sido ejecutados por las alcaldías o por algunas instituciones no gubernamentales. Y se han hecho obras de infraestructura que perfectamente se pueden verificar. Ahora mismo, Gabriela Plata, reacciones con el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, en torno a las últimas determinaciones con el estatus de protección temporal en los Estados Unidos. Adelante. Muy buenos días, Ani. Como usted lo detallaba, en este momento nos encontramos dialogando con Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, para darnos detalles acerca de esta determinación que ha tomado esta Corte de Apelaciones en los Estados Unidos sobre el TPS. Escuchemos a continuación. El único país más pobre que nosotros era Haití, y es un país que viene de guerras, de problemas climatológicos, de huracanes, de terremotos. Honduras tenía 75% de pobres. Estamos hablando de que de 10 personas que están aquí, 7,5 no tenían que comer y que llevar a su casa. Entonces, aunque haya una reducción de 10 puntos porcentuales de la pobreza, aunque haya 1 millón de hondureños que hoy tienen un poco más en sus bolsillos, todavía estamos hablando de más de un 60% de pobres, donde todavía somos de los países más pobres. O sea, si la presidenta Xiomara Castro hubiera reducido 10% de pobreza en Panamá ya no habrían pobres. Lo que pasa es que en Honduras todavía nos falta 60% porque es la herencia que hemos recibido después de tantos años de saqueo, de extorsión y de corrupción. Vicecanciller, lo que pasa con Venezuela y Estados Unidos, no hemos visto un pronunciamiento todavía por parte de funcionarios como lo han hecho en ocasiones anteriores, incluso esperábamos hasta un pronunciamiento de su persona, Ricardo Salgado, que sabemos que son los que comparten bastante las ideologías y la forma de gobierno de Venezuela. Bueno, hay un tuit de la presidenta, que es la jefa de Estado, creo que ahí está claro cuál es la posición del país. Y también hay que entender que este es un tema entre Estados Unidos y Venezuela. O sea, no es un tema de la CELAC, no es un tema de Naciones Unidas, no es un tema de la Corte Penal Internacional. Es una posición entre un país y en otro. Y en eso nosotros procuramos ser muy respetuosos, como lo decía el tuit de la presidenta, del tema de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¿No va a intervenir Honduras, no va a intermediar entre ambos? ¿Cómo? Es como que hubiera una guerra, un conflicto de guerra entre dos países, sí, y vamos nosotros ahí de metidos, no nos compete. Bueno, también es importante poder conversar sobre este tema, esta disposición que ya ha tomado esta Corte de los Estados Unidos. Ya se le pone fin al TPS. ¿Qué decirle a la población hondureña? Bueno, fin al TPS se hizo desde que el presidente Trump anunció que no lo iba a renovar. Lo que pasó después es que a través de la alianza TPS y de otras organizaciones se pidió a un juez que diera un dictamen y el juez dijo que estaba en contra de esa decisión y que ordenaba parar el proceso de suspensión. Lo que pasó ayer es que el gobierno de los Estados Unidos presentó una apelación que fue aceptada por 3 jueces del Distrito 9 de San Francisco y en ese sentido ahora falta que siga el litigio. La pregunta es, ¿dónde va a seguir el litigio? Si va a seguir dentro del Distrito 9 de San Francisco o si se va a elevar a la Corte Suprema de Justicia. Quien nos podrá decir mejor eso son los equipos de abogados, los equipos de asesores, que tendrán que desarrollar cuáles serán las estrategias legales para seguir con este tema. Pero esto ya es una estrategia legal. La decisión de Estados Unidos de suspender el TPS ya fue anunciada y es pública. Lo que se ha logrado es un juez que le puso un freno. Ahora viene la respuesta de la otra parte, que es la interesada. Ahora falta ver la respuesta de los afectados, a ver en qué corte, con qué juez o con qué estrategia van a seguir buscando mantener el litigio en este caso. Gerardo, es importante poder mencionar cuánta es la cantidad de hondureños que estaban amparados bajo este estatus de protección temporal y asimismo también desde las autoridades de migración afirmaban gran cantidad de los mismos podrán apelar a otros tipos de estatus temporal de protección. Bueno, lo que tenemos según el gobierno de los Estados Unidos es que 55,000 hondureños podían adoptar al TPS. Ese fue lo que nos dijeron a nosotros el año pasado porque era la gente que podía tener la posibilidad de adoptar al TPS. Habría que ver al momento de que cerró eso cuánta gente realmente lo hizo y cuánta gente pues digamos que llenó el formulario para lograrlo. Ahora bien,
de estas personas hay mucha gente que ya tiene una posibilidad de tener otro estatus. ¿Por qué? Bueno, tienen más de 25 años de vivir en ese país, nunca han vivido de manera ilegal, tienen muchas posibilidades y muchas opciones de poder hacerlo. Habrá que ver caso por caso y habrá que irse en los asesores legales, porque entiendo yo que la gran mayoría pues no podría optar a otro estatus, pero hay algunos que sí, entonces ver cómo se puede desarrollar esa estrategia para poder hacer. Muchas gracias, Gerardo, le agradecemos. Bueno, compañeros, las reacciones por parte de las autoridades de Cancillería, precisamente donde ya este juez ha determinado este fallo para los más de 55,000 hondureños en el exterior, precisamente sobre el estatus de protección temporal. Con este informe, regresamos con ustedes hacia los estudios principales. Y con esta importante información en el campo internacional nos despedimos de Impacto BTV edición matutino, agradeciendo siempre su fiel sintonía e invitándole a estar muy pendiente de nuestra programación. Y de inmediato inicia Andrómeda, Hola Honduras y Diálogo de Impacto. Ya está lista la licenciada Emma Calderón con su invitado especial para analizar el tema de cómo avanza el cronograma electoral y también si hay retrasos en este. Gracias por habernos acompañado, que tenga un feliz jueves.